Por último, el módulo de gráficos, que es sin duda el que más líneas de código tiene y uno de los que más se ha invertido en tiempo y en recursos. El motor utiliza shaders por defecto. Los shaders son programas que se cargan en la tarjeta gráfica y permiten hacer gráficos complejos. Por ejemplo, esta imagen que vemos ahora, antes, hace unos años, era impensable, porque realmente es una esfera, no tiene ningún relieve. El relieve se genera de forma artificial, pero en los bordes podemos ver que no hay salientes, no hay piedras. Es una esfera perfecta. La iluminación se hace utilizando texturas, etcétera. Es un engaño para dar aspecto de relieve. Aún así, aunque se utilicen shaders, está diseñado también para que pueda no utilizarse en caso de que sean equipos muy antiguos. No está implementado, pero está diseñado y no es difícil incluirlo. Simplemente habría que diseñar un shader especial que implementase la interfaz de shaders, pero por debajo utilizase la interfaz clásica de las tarjetas más antiguas, la canalización de gráficos antigua por defecto. También se hace una gestión automática de recursos. Esto se hace en todos los módulos, pero en el módulo gráfico tiene especial énfasis porque hay múltiples recursos. Se cargan fuentes, se cargan hojas de animaciones, se cargan texturas, modelos, se cargan distintos elementos y hay que tener cuidado en no duplicar esos elementos, especialmente por ejemplo en el caso de texturas. Las texturas ocupan mucha memoria y no es algo conveniente, no es algo recomendable cargar la misma textura varias veces, es un desperdicio. Así que se hace una gestión automática de recursos con un sistema básico de conteo de referencias, es decir, se cuenta cuánto se usa un recurso y cuando ese contador es 0, nadie lo usa, el recurso se elimina. La parte gráfica se soporta modelos en formato OOB, que ya vimos que lo cargaba el módulo de ficheros anteriormente. Aquí, por ejemplo, vemos un modelo en formato OOB con un efecto especial de borde. También tenemos terrenos que se cargan en base a mapas de alturas, es decir, imágenes en los que el negro indica la parte más baja del terreno y el blanco la parte más alta. Eso se utiliza para crear una malla tridimensional, como es el caso, y se carga en el motor. También tenemos texto. El texto permite fuentes de ancho variable. Como vemos aquí, las W son más gruesas que las L, es decir, ocupan más espacio a lo ancho. Y también nos permite definir el ancho de línea, de forma que si la frase no cabe, como es el caso aquí, la frase no cabe en una línea, pues se parte y se introducen retornos de línea para que entre en ese ancho. Al hacer retorno de línea, evidentemente no deja palabras a la mitad. En cuanto ve que una palabra no va a entrar en el espacio que queda, hace un retorno de línea y se continúa escribiendo. Las fuentes pueden cambiar de color, se pueden aplicar shaders, son objetos 3D normales. Se pueden hacer 2D si uno quiere. Eso ya es cuestión de jugar con la cámara, pero por defecto son 3D. También hay sprites animados, luego lo veremos más detenidamente en los ejemplos, en los que se puede cargar hojas de animaciones, definir qué animación se quiere ejecutar, a qué velocidad, etc. Y por último, sistemas de partículas, en los que se puede definir prácticamente cualquier propiedad de las partículas, se pueden definir cómo se modifican esas partículas, con qué tamaño se crean, si van a agrandarse o a reducirse con el tiempo, etcétera. Se pueden definir todos los parámetros necesarios para el comportamiento de las partículas, totalmente aislado de la simulación física. Esto es algo diseñado para los efectos especiales, mucho más rápido y menos realista, pero que está ahí simplemente por la espectacularidad y no por la precisión numérica. Aunque evidentemente se podría hacer. Solo habría que sustituir la parte de actualización de posiciones relacionarla con la física. Evidentemente la parte gráfica seguiría siendo la misma.
Vamos a ver una serie de demostraciones. La primera es, en esta podemos ver dos cámaras renderizando la misma escena, el mismo terreno. Cada cámara tiene un fondo distinto para que se vea que son diferentes y cada una enfoca el objeto desde distintos puntos. El sistema de cámaras utiliza una serie de unos valores de prioridad para definir qué cámara se dibuja antes. En este caso, primero se dibuja la cámara roja y encima la cámara azul. En el siguiente ejemplo vemos la utilidad que se incluye para generar fuentes. Se carga una lista de fuentes del sistema y se define un tamaño. Se elige qué color se desea para esa fuente, aunque evidentemente podría cambiarse utilizando shaders. Y hay una lista de las letras, los caracteres que se quieren utilizar. Igual solo se quieren utilizar números o solo mayúsculas. Se pueden incluir caracteres locales, las señas o las tildes, como uno desee. Y luego se genera la textura. Se puede hacer con cualquier fuente, evidentemente. Se adecua al tamaño de la textura, se genera un tamaño idóneo para esa fuente y se genera, una vez que se dé al botón de salvar, pues se genera un fichero con información de la fuente, con los anchos, etcétera, para poderlo renderizar, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de antes. Como ya he dicho, pues cada letra tiene su ancho. Y bueno, en fin, se puede definir, por ejemplo, aquí vemos que las W en general, las que son redondeadas, tienen menor definición. Esto se arreglaría evidentemente con un mayor tamaño de la textura de la fuente o utilizando un shader para reparar esos fallos. Pero vamos, es fácilmente subsanable. Aquí tenemos otra utilidad que se utiliza para generar sprites animados. Se define ancho, alto y el número de fotogramas y se genera una plantilla que luego se exporta a un programa de dibujo, como puede ser el Photoshop, y se carga la plantilla con los personajes ya hechos. Bueno, en este caso ya tenemos una plantilla incluso con animaciones. La lista de animaciones la tenemos a la derecha. Aquí el color negro es transparente. Se puede elegir una de las animaciones y vemos abajo una previsualización de la animación. Se actualiza evidentemente y podemos variar la velocidad de la animación simplemente pulsando esos botones. La velocidad es la misma para todas las animaciones, porque entendemos que los fotogramas tienen una calidad determinada y la hoja del personaje pues está hecha de esa manera para una velocidad. Podemos añadir, por ejemplo, una animación. Aquí hemos añadido random, pero está vacía, no se actualiza. Abajo pone no frames, que no hay fotogramas. Hay que pinchar para ir haciendo los fotogramas y se va generando, se previsualiza la animación. Abajo sale la lista de fotogramas que hemos pulsado y ahí la animación. Podríamos pulsar en el botón reset para vaciar la lista y volverla a crear. Y una vez terminado, damos a guardar y guardamos el fichero de imagen junto con un fichero XML con la definición de las animaciones, que luego